Hermanos, Dios los bendiga a todos. Un abrazo a los hermanos de la fe. Hoy voy a terminar en la parte número 2 del tema del domingo, que es la pregunta: ¿es el verbo Dios? Y espero que esto sea de gran bendición, sobre todo para fortalecer su convicción de fe y así poder estar nosotros en una paz, en una seguridad, que pase lo que pase, ya sabemos quiénes somos, en quién estamos y qué seremos. Entonces, escogí el texto de Juan 1:14, de la Reina Valera. Dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora nota, vimos su gloria como del unigénito del Padre, que está hablando de Jesús, lleno de gracia y de verdad. Ahora, esa es la primera parte del que el apóstol Juan está narrando, pero 9 o 10 años después de esa narración, Juan escribe su primera carta. En 1 Juan 1:1-2 dice: porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Aquí no es el verbo, no es la palabra, no es el logos, es el espíritu de vida eterna. Y se nos manifestó. Entonces, ¿quién se manifestó corporalmente como Jesús, a quien vieron, tocaron y palparon? Fue al espíritu de vida eterna. Por eso es que en la primera carta, en la primera carta, se revela al espíritu de vida eterna que nunca antes fue dado a conocer. Jamás se habló, nunca se pensó, nadie se imaginó que había un espíritu de vida eterna que estaba con el Padre, y para hacer la voluntad del Padre se manifiesta corporalmente en el cuerpo de Jesucristo. No se hace carne, se viste de cuerpo humano para poder hacer la voluntad del Padre. Si tenemos claro al espíritu de vida eterna, vamos a poder encajar perfectamente con el desarrollo de todo el tema y ver si el verbo es Dios o no. Además agregó Juan en 1 Juan 5:11. Entonces en el capítulo 1 revela al espíritu de vida eterna. En el capítulo 5 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. No nos ha dado logos, no nos ha dado palabra, no nos ha dado verbo, nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. No es el Hijo, está en el Hijo. Pero nadie puede tener vida eterna sin el Hijo. Y para tener al Hijo, y si tienes al Hijo, tienes vida eterna. O sea, eso no hay canje. Entonces Juan reveló el espíritu de vida eterna, quien operaba como la palabra hacedora de Yahweh, pero a la vez también era la simiente espiritual de Yahweh, por medio del cual él iba a engendrar hijos espirituales. Hermanos, jamás vamos a llegar al entendimiento de la verdad por medio del término verbo, ya que es un término latino. No pertenece al pensamiento hebreo, no pertenece al pensamiento de Juan, no pertenece al texto griego, no transmite la intención original, no sirve para llegar a la verdad. El mismo Juan tuvo que revelar que no era el verbo el que se hizo carne, sino el espíritu de vida eterna que se encarnó como la palabra de Yahweh. Primeramente, el apóstol Juan era judío de nacimiento. Piensa en hebreo, piensa en el dabar, palabra hebrea que se traduce como la palabra,
piensa dice, piensa en el dabar porque esa es la palabra. La palabra, pues la palabra hebrea, Pablo habla arameo, habla griego y escribe para los judíos helénicos, cristianos y gentiles su carta. Entonces Juan tradujo el término hebreo dabar, ¿no?, que se debió traducir y permanecer como la palabra. Juan no usó verbo. Juan no pensó en verbo ni escribe verbo. Juan tradujo el término hebreo dabar por palabra, que es el medio por el cual Yahweh expresa su voluntad, transmite su mensaje, intención y propósito. O sea, la traduce logos, y logos es traducido por palabra. Y la palabra es el medio por el cual Yahweh expresa su voluntad para que su espíritu de vida lo ejecute. Juan tradujo el término latino, hebreo, por palabra. Juan no usa verbo porque no es su lenguaje. Y luego vemos en Isaías 55:11, confirma que la palabra es vehículo, no es espíritu, es un vehículo, como lo podemos ver en el mismo Isaías. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, dice Yahweh, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para la cual lo envié. Tiene la capacidad de razonar, de pensar, de actuar, de entender, de hacer exactamente la voluntad de la otra persona. Por eso que no puede ser un sonido vocal, tiene que ser un espíritu. Por eso que es el espíritu de vida eterna quien se hace carne, o quien ocupa un cuerpo humano. Mientras el espíritu de vida eterna no era revelado, solo se conocía el dabar, o la palabra de Yahweh, que salía de Yahweh y hacía su voluntad, y cumplida regresaba otra vez a Yahweh. La palabra en sí misma no puede regresar porque es sonido. El que regresa es el espíritu. La palabra, una vez que sale, ya no regresa. Es un sonido que se disipa, solo transportó la intención por la cual sale. Dicho de otro modo, cuando dice así será, o sea, traducido en vez de palabra lo traducimos como espíritu, entonces diría, así será mi espíritu de vida eterna, que sale de mí, no volverá a mí vacía, sino que él hará lo que yo quiero y será prosperado en todo lo que yo le envíe. Solo cambiando nada más la palabra por espíritu, pues. Así será mi espíritu de vida eterna, que sale de mí, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo que le envié. Ahora, ¿cómo dice Isaías? Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo le envié. Entonces cambia, pone palabra, pero si la traducimos como el espíritu de vida, tiene perfecto sentido y más lógica. La palabra no existe por sí misma. Si Dios no habla, no hay palabra. El espíritu sí existe porque es espíritu eterno y está dentro del espíritu de Yahweh, sale de Yahweh. Cada vez que Dios expresa su voluntad, automáticamente sale su espíritu para ejecutarlo. ¿Quién tradujo logos por verbo? Logos pues es griego, el verbo viene del latín verbum, y no por palabra. Lo que no entendemos es por qué lo hizo entonces. ¿Quién tradujo logos por verbo y no por palabra, que debería ser la traducción exacta? ¿Y por qué lo hizo? Bueno, el responsable de traducir logos por verbo fue Jerónimo. Jerónimo fue un sacerdote católico latino, nacido alrededor del año 347 después de Cristo, que vivió en un tiempo donde la iglesia ya estaba formando su doctrina latina. Él no era judío, no hablaba hebreo como lengua nativa, no pensaba en dabar, no pensaba en logos como Juan,
no conocía el pensamiento hebreo desde adentro, Jerónimo fue el encargado de traducir la Biblia al latín, traducción que se llamó la Vulgata Latina. Esta traducción se hizo 300 años después de los apóstoles. ¿Qué hizo Jerónimo? Jerónimo tomó el texto griego donde dice logos, que significa palabra, y lo tradujo como verbum, que significa verbo en latín. Esto no hizo Juan, esto no lo hizo Juan, no lo hizo ningún apóstol, no lo hizo ningún judío, no lo hizo ningún escritor bíblico, lo hizo Jerónimo, siguiendo la teología trinitaria latina del siglo V. ¿Por qué Jerónimo tradujo logos como verbo? Porque en la teología latina, en su tiempo, verbum ya se usaba para referirse a una entidad divina. El verbum era el término que los teólogos latinos usaban para Dios Hijo. Verbum encajaba con la doctrina de la Trinidad latina. Verbum permitía decir que Dios Hijo se encarnó. Jerónimo forzó el texto para que coincidiera con la doctrina latina de la Trinitaria. Por eso yo ya había dicho anteriormente, hermanos, jamás llegaremos al entendimiento de la verdad por medio del término verbo. Tenemos que regresar a la traducción original. ¿Por qué verbo? Porque el verbo aparece entonces con B mayúscula. Porque Jerónimo y la Iglesia latina quisieron convertir la palabra, el dabar, el logos, en una persona divina. El verbo, la mayúscula, fue usada para darle identidad, darle personalidad, darle divinidad, convertirlo en hijo, en Dios Hijo, justificar la doctrina de la encarnación ontológica. La mayúscula no viene del griego, no viene del hebreo, no viene de Juan. La mayúscula viene de la teología latina. Jerónimo le dio al verbo los atributos propios del espíritu de vida eterna. Esto es exactamente lo que ocurrió históricamente. Jerónimo tomó el logos, que es la palabra, el dabar, y lo convirtió en el verbo con mayúscula, dándole atributos que solo le pertenecen al espíritu de vida eterna. Es decir, Jerónimo personalizó el verbo, lo divinizó, eternizó al verbo, lo espiritualizó al verbo, convirtió al verbo en una persona, le dio identidad propia, le dio autoexistencia, le dio eternidad, le dio acción, le dio voluntad, le dio poder, le dio agencia, le dio personalidad divina. Todos los atributos del espíritu de vida eterna se los pasó al verbo. Todo eso no pertenece al pensamiento hebreo ni a Juan. Todos los atributos del espíritu de vida eterna, todo eso no pertenece al pensamiento hebreo, eso pertenece solo a la teología latina del siglo IV. Verbo fue perfecto para sostener el dogma trinitario. Si cambias el verbo por la palabra, ya no puede tener atributos divinos. Por eso verbo hace incomprensible Juan 1:1-2. Porque cuando tú lees en el principio era el verbo, ya no estás leyendo a Juan, estás leyendo a Jerónimo, estás leyendo la iglesia latina, estás leyendo el dogma trinitario que no se puede razonar. El verbo con B mayúscula ya es persona. La palabra se convierte en Hijo Eterno, se crea una segunda persona, ya es Dios Hijo, ya es parte de la Trinidad latina. Por eso no se puede razonar 1:1-2 de Juan, porque verbo no es traducción, es doctrina. Y cuando Juan reveló al Espíritu de vida eterna, todo se puede entender y razonar, porque ahora sí podemos leer Juan 1:1-2, la vida eterna que estaba con el Padre. No dice el verbo eterno que estaba con el Padre. En Juan 5:11, la vida eterna está en el Hijo. No dice el verbo de vida está en el Hijo. Aquí Juan ya no usa verbo nunca más. Logos
palabra con título porque identifica directamente al Espíritu de vida eterna. Aquí Juan revela la vida eterna, note, la vida eterna que está en el Hijo. El Hijo no es la vida eterna, pero la vida eterna está en el Hijo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de vida eterna llegó a ser el Hijo primogénito de Yahweh en cuerpo espiritual resucitado, que Él mismo resucitó. Entonces la vida eterna es el Espíritu de vida eterna. La vida eterna estaba con Yahweh. La vida eterna se manifestó corporalmente en la humanidad de Jesús. La vida eterna está en Jesús. La palabra es el vehículo, la vida eterna es el Espíritu, la palabra comunica, el Espíritu ejecuta, la palabra no es persona, el Espíritu es Espíritu y no es persona. En conclusión corta, Jerónimo personalizó al verbo, no a la palabra, eternizó y divinizó al verbo, eternizó, lo inmortalizó al verbo, no a la palabra. Jerónimo espiritualizó al verbo, no a la palabra. Jerónimo convirtió al verbo en una persona divina, por eso verbo destruye la arquitectura hebrea de Juan. Por eso no se puede razonar, nadie puede razonar. Nada, no se puede razonar porque no es razonable lo que está diciendo. Por eso que es un misterio que hay que creerlo así. Bueno, si tú lo quieres creer, está bien. Juan jamás escribió verbo, Juan escribió palabra. Es una traducción del hebreo davar, y davar fue traducido al griego como logos. Juan reveló que la vida eterna es el Espíritu que estaba con el Padre. Con esa revelación, ahora sí ya todo podemos entender. Nunca se enseña acerca del Espíritu de vida eterna. Jamás hace alguien referencia al Espíritu de vida eterna. Cuando hay cosas que pertenecen al Espíritu de vida eterna, meten al Espíritu de Cristo, ese es Cristo, ese es Jesús, porque ignoran al Espíritu de vida eterna. Ahora veamos una distinción de operaciones y funciones de Elohim para entender el resto. Esto es Yahweh, el Espíritu Santo y Jesucristo resucitado, el Hijo primogénito. Ahora van a estar edificando la iglesia, los futuros hijos de Yahweh a la resurrección. Miren, 1 Corintios 12, del 4 al 6, este pasaje es la columna vertebral de la arquitectura del Elohim en acción. Ahora bien, hay diversidad de dones. Vamos a ver cómo opera el Elohim Yahweh, cómo opera el Espíritu de vida eterna, y ahora cómo opera Jesús resucitado, que es el Espíritu de vida eterna en cuerpo resucitado. Entonces otra vez, ahora bien, hay diversidad de dones, hablando del Espíritu, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesucristo es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios Yahweh, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Aquí están los tres. Estos tres no es una trinidad. A medida que lo voy explicando, ustedes mismos se van a dar cuenta. Pablo no está describiendo a un Dios tres en uno. El Espíritu Santo es uno, el Señor Jesucristo es uno y Yahweh es uno. En 1 Corintios 12:4 sigue diciendo, ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo no es una persona, no es una hipóstasis, no es una substancia. El Espíritu Santo procede de Yahweh. Los dones espirituales estaban bajo el ministerio, o están bajo el ministerio del Espíritu Santo. Dice el verso 7, Él da, o sea, el Espíritu Santo da a cada uno la manifestación, ¿no?, del Espíritu para provecho. Porque este es el que da por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, a otros dones de sanidad, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como el Espíritu quiere. Ahí se independiza el Espíritu Santo, no es Dios operando como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo santifica,
Esa es su función, esa es su operación. Él se encarga de santificar, de enseñar, de guiar, de formar a los creyentes a la imagen del Hijo. Aunque la operación es del Espíritu Santo, tanto el Padre como el Hijo complementan y participan en la formación de la iglesia como el Elohim, pero quien tiene el ministerio es el Espíritu de vida eterna. Luego viene verso 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, o Jesucristo es el mismo. Jesús resucitado en cuerpo espiritual es quien reparte ministerios a la iglesia. Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y al decir, pero Jesucristo es el mismo, no está hablando del Espíritu Santo, no está hablando de Yahweh, que según el verbo Dios se encarnó, no está hablando de Dios Hijo, no está hablando del Hijo Eterno. Aquí Pablo está hablando exclusivamente de Jesús resucitado en cuerpo espiritual, el Hijo primogénito de Yahweh. Él es el que subió, el que descendió, es el mismo que subió y dio dones a los hombres y reparte 5 ministerios. Luego continúa en el verso 6. Hay diversidad de operaciones, pero Yahweh, Dios, quien hace todas las cosas en todos los creyentes, es el mismo. Él no está hablando del Hijo primogénito, no está hablando del Espíritu Santo, es Yahweh en acción directa. Pablo explica en 1 Corintios 12:28, Yahweh aún nos puso en la iglesia, Yahweh, primeramente por apóstoles, luego por profetas, luego los terceros como maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí podemos ver que no solo Cristo da ministerios y el Espíritu Santo da dones, también lo hace el mismo Yahweh, porque todas las operaciones y las funciones para la edificación de la iglesia procede de Yahweh. Todo procede de Yahweh, y tanto Yahweh mismo como su Espíritu Santo y su Hijo primogénito operan los tres unidos como el Elohim, y tienen los tres un solo propósito: formar la familia de Yahweh, donde el Espíritu de vida eterna es la simiente espiritual de Yahweh, por medio de quien Yahweh engendra hijos espirituales, y a quien fue, o llegó a ser, el Hijo primogénito de Yahweh, el cuerpo resucitado por el Espíritu de vida eterna. Regresando al verbo, veamos la Biblia Vulgata Latina y la manifestación del texto. Lo primero que hace es anular al Espíritu de vida eterna y personifican o divinizan al verbo. Jerónimo es lo primero que hace. La Vulgata Latina de Jerónimo de 382, 405 después de Cristo, no tradujo Juan 1:1, lo reinterpretó, que es muy diferente. Jerónimo no tradujo logos como palabra, Jerónimo lo tradujo como verbum, el verbo, con la intención de personalizarlo, para justificar la doctrina trinitaria. Y verbo no significa palabra, mensaje, expresión, voluntad. Verbo en latín significa acción personal, sujeto actuante, agente, claro. Como la palabra no lo podía hacer, entonces usaron el verbo y le dieron todas las connotaciones. Es decir, Jerónimo convirtió logos en una persona divina. Esto ya no es traducción. Esto es interpretación doctrinal intencional. La Biblia no creó el dogma de la Trinidad, definida así: 3 personas distintas, un solo Dios verdadero, coeternas, coiguales, consustanciales, cada una plenamente Dios, pero no 3 dioses, sino un solo Dios. Esa sopa, ¿quién se la va a tomar? Quema demasiado. Esta definición fue una obra creada en Nicea entre los cristianos y el emperador Constantino, para que haya una sola religión en el Imperio de Roma
y así los cristianos tengan libertad de culto. Un arreglo que se hizo, una mezcla que se hizo para que tanto el imperio como los cristianos puedan seguir viviendo. Por esta razón, la Vulgata de Jerónimo anuló al Espíritu de vida eterna, personificó al Verbo, trasladó los atributos del Espíritu de vida eterna al Verbo, creó un Hijo eterno, fabricó un Padre eterno, construyó una segunda persona, rompió la arquitectura de la procedencia de los dos espíritus eternos de Yahweh. No son tres espíritus individuales, es un Yahweh, un solo espíritu, de él proceden dos espíritus eternos, el Espíritu Santo o el Espíritu de Yahweh, que en el Nuevo Testamento fue llamado el Espíritu Santo, y el Espíritu de vida eterna, que opera como su palabra y su simiente. Así que justificando así el dogma trinitario de un solo Dios en tres personas distintas. Esto no es una opinión, esto es una mecánica textual intencional. Esto es historia, pues. ¿Qué significa mecánica textual intencional? Bueno, significa que la forma en que Jerónimo tradujo Juan 1:1-3 no fue un error, ni una mala traducción, ni una confusión lingüística. Fue una decisión doctrinal para que el texto bíblico encajara con el dogma trinitario que ya estaba definido. El dogma trinitario ya existía en Nicea en el 325, Constantinopla en el 381. Jerónimo tradujo la Biblia después del dogma. Por lo tanto, la traducción se hizo para sostener el dogma. Esto es lo que significa: la Biblia no creó la Trinidad, la Biblia o la Trinidad creó la lectura bíblica. La Vulgata eliminó al Espíritu de vida eterna. Así, la palabra dejó de ser un medio de comunicación. Ahora es el Verbo que se convierte en persona divina. Esto no puede decir, pues, si la palabra se hizo persona, no sale. Pero al divinizar al Verbo, que suena ya diferente, entonces sí lo pueden personalizar. Entonces el Verbo se convierte en el Hijo eterno y Yahweh se convierte en el Padre eterno. Es que es imposible, no puede haber Hijo eterno, no puede haber Padre eterno. Si es Hijo, antes no era, pues. Y si antes no tenía hijo, pues tampoco era padre. Pero así es la mentalidad del escritor. Entonces el Espíritu Santo se convierte en la tercera persona de la Trinidad. Todo contrario a la Biblia, que da como resultado que Elohim dejó de ser la unidad plural familiar, queda desconectada. El Elohim se convirtió en un Dios triuno. Como son tres, entonces lo agruparon en un Dios manifestado en tres personas, pero con su Hijo único. Al hacer la doctrina trinitaria a Jesús Hijo único, o sea, el Hijo debe ser el unigénito, anula al primogénito, y si anula al primogénito, pues anula a la iglesia, que son sus hermanos, y eso ya es totalmente antibíblico. El Espíritu Santo se convirtió en la tercera persona, todo contrario a la Biblia. Entonces, Dios triuno con su Hijo único, esto es destrucción textual de la arquitectura bíblica. ¿Cómo Jerónimo convirtió al Verbo en una persona divina independiente? Juan escribe: logos igual palabra, mensaje, expresión. Teón, lo divino, que es la cualidad. Teos, naturaleza divina sin artículo. Pero Jerónimo tradujo logos igual verbo, persona. Teón, deum, Dios Padre. Teos, deus, Dios Padre. Esto produce el verbo igual persona divina eterna con Dios, dos personas, y el verbo era Dios, igualdad de esencia. Dios y Padre, primera persona. El Verbo, segunda persona. El Espíritu Santo, tercera persona. Esto es totalmente antibíblico. Usted no puede encontrar eso en la Biblia. La palabra dejó de ser un medio de expresión, una operación, mandato, dabar, logos, función del Espíritu de vida eterna, y se convirtió
en una persona divina, independientemente, llamada Verbo, igual que el Padre, eterna, creadora, consustancial, segunda de la Trinidad, y esta es ya mecánica textual intencional. ¿Por qué es intencional? Porque Jerónimo trabajó bajo la autoridad de la Iglesia romana. Él no se puso a escribir y dijo, aquí está. La Iglesia ya había definido la Trinidad como dogma obligatorio y Jerónimo tuvo que adaptarlo. No es una conspiración, no es tampoco una opinión, pues esto es historia textual. ¿Qué enseña realmente Juan? En 1.1.2, Juan identifica al Espíritu de vida eterna, salió del Padre para ejecutar la voluntad de Yahweh como su palabra hacedora, Juan 1.3. Todo fue hecho por el Espíritu de vida eterna, o por el Espíritu de vida eterna como la palabra de Dios. La vida eterna se manifestó corporalmente como Jesús hombre y Mesías. Tomó cuerpo humano, no se hizo humano. Juan nos dice, y el Verbo eterno, Hijo eterno, Dios Hijo, segunda persona con sustancialidad. Juan dice, la vida eterna que estaba con el Padre se manifestó, punto. Esto es procedencia, no es Trinidad. Jesús no procede de Yahweh, no es hijo biológico de Yahweh. Solo el Espíritu Santo y el Espíritu de vida eterna proceden de Yahweh. Si Jesús procediera, entonces sería unigénito por engendro, primogénito por procedencia. Y eso es imposible. Por eso Jesús es unigénito por engendro espiritual. Lucas 1.35. Y Jesús es declarado primogénito a la resurrección. Romanos 1.4, Hebreos 1.5.6. Jesús primogénito da su espíritu de vida eterna a los creyentes para que ellos también resuciten, reciban cuerpos espirituales y sean semejantes a Él, sean hijos de Yahweh, sean parte del Elohim como familia. Toda esta verdad se puede perder con una doctrina equivocada y manipulada que no aceptan los principios fundamentales de la fe. Esta es la razón de la exhortación de Pablo, no solo a Timoteo, sino a todos nosotros los creyentes, diciendo, mira, tengan cuidado de ustedes mismos y de la doctrina que ustedes profesan. Persistan en ello, pues haciendo esto nos salvaremos a nosotros mismos y también vamos a salvar a los que oyen. Pero y si no, te vas a condenar y vas a condenar a los que te oyen. O estamos en la verdad doctrinal con Cristo o en la mentira con el diablo, que es el padre de la mentira. Si tenemos una doctrina mezclada, estamos en la mentira. Todo creyente debe saber si la doctrina que profesa es según la doctrina de Cristo, que es según la piedad, 1 Timoteo 6.3, o está en la mentira del diablo, o participa de la doctrina sin importarle si será verdad o no es verdad. Suena bonito, me gusta, yo creo que está bien y lo acepto. Ese es mi punto de vista. Bueno, pues eso no es doctrina, eso no es convicción, eso es acomode. ¿Por qué? ¿En qué nos afecta esta mentira? ¿Qué produce ¿qué produce una doctrina fabricada por manipulación textual? La respuesta es grave, bíblica, bien directa. Una doctrina falsa produce una fe falsa. Una fe falsa no salva, mata. Produce una relación falsa con Yahweh, que al último de la resurrección, todo lo que creíste no es lo que vas a ver. ¿En qué debemos creer entonces? Y aquí ya voy a terminar. ¿En qué debemos creer? Bueno, debemos creer en 1 Corintios 8.6 como el fundamento apostólico y absoluto para nosotros. Vosotros podemos decir con toda confianza, con texto bíblico, solo hay un Yahweh, Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos, o sea, nosotros los creyentes, somos para Yahweh. Y un Salvador, Jesucristo resucitado, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Aquí está toda la arquitectura, aquí no hay Trinidad, no hay tres personas, no hay Verbo eterno, no hay Hijo eterno, pero sí un Hijo primogénito y muchos hijos que vendrán a la resurrección. Pero en la Trinidad es un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Hijo único y un Espíritu Santo.
no hay hermanos, no hay hijo primogénito, no hay iglesia. Entonces nosotros no tenemos nada que hacer con ese Cristo. Creer en el Espíritu de vida eterna que estaba con el Padre, se nos manifestó humanamente como Jesús, hombre y Mesías para Israel. Primera de Juan 1:1-2, Miqueas 5:2. Creer que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, el Espíritu de vida eterna también participó de lo mismo. Hebreos 2:14. Creer que Yahweh le preparó cuerpo humano en María para que su Espíritu de vida eterna pueda hacer su voluntad. Hebreos 10:4-5. Tenemos que creer que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en María. Lucas 1:35. Jesús no es hijo biológico de Yahweh. Jesús no es hijo eterno. No es segunda persona. Jesús es hijo de ley por la carne, o sea, hijo de Dios por la ley en la carne. Creer que Jesús nació de mujer en cuerpo humano de carne y sangre sin mezcla con la divinidad. No tiene sangre divina ni tiene nada divino. Nació 100% humano, sin naturaleza eterna. Nació y fue llamado hijo de Dios espiritualmente. Fue llamado, no nació hijo, fue llamado hijo después. No es Yahweh encarnado tampoco. Hay que creer que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Hebreos 2:9. Hay que creer que Yahweh cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Creer que Jesús fue resucitado al tercer día en cuerpo espiritual con vida eterna y resucitado fue declarado Hijo de Dios por la resurrección, según Romanos 1:4. Creer que Jesús fue declarado Hijo primogénito por Yahweh, Hebreos 1:5-6, Hechos 13:33. Creer que la salvación es por creer el Evangelio de Cristo y el bautismo en agua, Marcos 16:16. Creer en la doctrina de Jesucristo que es conforme a la piedad, 1 Timoteo 6:3. La doctrina de Jesús no es trinitaria, no es filosófica, no es verbo eterno, no es hijo único eterno. Creer que los creyentes resucitaremos en cuerpos espirituales semejantes al suyo, el de Jesús, Romanos 8:29. Creer que hemos sido perdonados de nuestros pecados por la sangre de Cristo y Él nos ha hecho sacerdotes reales para Yahweh su Padre, Apocalipsis 1:6. Creer que el pecado reinó para muerte, pero así también la gracia reina por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, Romanos 5:21. Creer en el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. Jesús no es vida eterna. Jesús da su espíritu de vida eterna. Él es el que se une a nuestro cuerpo muerto y lo va a resucitar en cuerpo con vida eterna. Creer que Jesús es el portador y dador del espíritu de vida eterna a todos los creyentes del Evangelio, para que ellos puedan resucitar por el mismo espíritu. Creer que si tuvieses toda la fe y trasladases montañas y no tienes amor, nada eres. 1 Corintios 13:2. Creer que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, el amor nunca deja de ser, pero las profecías, lenguas, ciencias se acabarán y toda obra, dice, y ahora permanecerá la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos siempre va a ser el amor. Y lo ajusta Juan diciendo en 1 Juan 4:6, y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que no permanece en amor, no permanece en Dios. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Todas estas verdades se pierden cuando crees en la definición del dogma trinitario, un Dios en tres personas distintas y su Hijo único. Toda esta verdad desaparece porque si es Hijo único, ya no es Hijo primogénito resucitado, y nosotros no somos hermanos ni hijos de Yahweh. La iglesia no tiene parte ni suerte con el único. Además, ese único murió y ya no se le conoce más como tal. Aquí es cuando cada uno debe de definir, analizar, reestructurar su doctrina, si es conforme a la verdad, o a la religión, o al dogma, o a una entidad religiosa.
que es contraria a la verdad, una doctrina falsa no salva, mata. Así que hermano, tú decides tu destino final, cuál es tu credo y de quién eres. Amén. Este es el punto que uno debe tener definiciones claras, bien estudiado, para poder estar seguro que lo que uno dice está sustentado por verdades. Y esto es lo que a mí me lleva, tengo pues ese impulso imparable de entrar a la doctrina, revisarla, porque mi fe también depende de eso, mi salvación también depende de eso. No puedo estar neutro, no puedo tener parte mentira, parte verdad. No puedo estar totalmente en la mentira porque me voy a condenar, pero sí puedo estar totalmente en la verdad porque esa es la única que salva. Así que por interés personal mío y por amor a los hermanos, es que estos temas no son inspiraciones carnales, sino del Espíritu, para poder comunicar, alertar, más que todo en estos últimos tiempos, que ya está la venida del Señor para recoger a su iglesia, para estar juntos con Él para siempre. Analicemos, haga una lista, haga papel y lápiz y diga, ¿qué es lo que yo creo? Y ponga ahí yo creo. Y después constántelo con la doctrina si es así. No para que vea sus errores, sino para ver qué es lo que falta para que su doctrina esté coherente con la doctrina del Señor Jesucristo. Y eso lo va a ayudar a usted muchísimo. Va a poder discernir los espíritus, va a poder entender cuando la persona está mezclando religión, está mezclando textos, está mezclando tiempos, está mezclando pactos. Usted lo va a discernir con completa claridad. Si usted está mezclando con que no debe de ser, esto no pertenece a este tiempo, te perteneció a este otro tiempo, esto se puede usar como figura, pero no es literal. Y así usted se va acostumbrando de tal manera que cuando usted oye a cualquier hermanito o a cualquier ministro o un gran predicador, usted se pone a oír, no a la persona, no se impresione por los gritos y todo, escuche, apunte, medite y constate. Hermano, Dios los bendiga. Aquí estoy en el Facebook, cualquier cosa pues me puede comunicar o por teléfono o como quiera. Un abrazo a todos, gracias al hermano a Willow o a la hermana Patricia. Dios me los bendiga, cualquier cosa pues ya saben, estoy a su disposición. Bendiciones.